La exposición El sello de Amberes, libros flamencos en Santa Fe, siglos XVI y XVII, es una iniciativa conjunta de la Biblioteca Luis Ángel Arango, la Biblioteca Nacional de Colombia y la Embajada de Bélgica en Colombia. Es apoyada también por el Museo Planta Moretus de Amberes. La exposición reúne colecciones de la Biblioteca Nacional de Colombia y Biblioteca Luis Ángel Arango, así como libros de la colección del coleccionista privado Juan Francisco Hernández. La exposición es complementaria y simultánea en las dos sedes. En el siglo XVI y XVII, los Países Bajos meridionales pertenecen a la corona española, al igual que América. En ese momento, los Países Bajos meridionales son un centro cosmopolita, tipográfico importante, un centro cultural en la Europa de la época. De tal manera que ahí se producen libros, se editan volúmenes impresionantes de la tipografía europea. De la misma manera, hay que entender que los Países Bajos meridionales son un centro cultural y tipográfico importantísimo dentro de esa monarquía hispánica y puede incluso imprimir productos de calidad superior a lo que se producía en Sevilla y Salamanca. Por ello, muchos autores españoles y del resto de Europa buscan publicar sus textos en Amberes, que es parte de esa monarquía hispánica del momento. Amberes, para ser un poco más precisos, es para ese momento un puerto cosmopolita donde confluyen mercaderes de muchas partes de Europa y del mundo intercambiando sus productos. También contamos ahí con un gremio de grabadores y de pintores muy importantes, entre los cuales, por ejemplo, Rubens, y a su vez con obreros calificados para todo tipo de trabajos, entre los cuales la tipografía. Y a su vez ese carácter cosmopolita hace que haya gente que habla distintos idiomas, lo que tenemos que completar con la cercanía de una universidad como la de Lovaina, fundada en 1425, en la cual hay muchos eruditos de distintos idiomas, latín, pero también hebreo, griego, o de temas científicos que pueden apoyar la publicación de esos libros y su revisión. En la curaduría de la exposición quisimos enfatizar en distintas características de la producción flamenca que llegaba a América. Una de estas características es los diferentes tamaños de los libros. Hay encuadernaciones de lujo en libros grandes y pesados, así como ediciones de bolsillo que podían circular fácilmente. Eso es un elemento importante que podrá observar el visitante a la exposición, esos tamaños de esas ediciones, de su grosor o tamaño reducido. Otro asunto clave es que quisimos enfatizar en los distintos temas sobre los cuales versaban esos libros y sobre su consumo acá. Un tema adicional que quisimos enfatizar en la curaduría es ¿quiénes usaban esos libros? Pues primero, ¿por qué llegaban acá? Obviamente por esa circulación transatlántica entre Europa y América en el marco de la monarquía hispánica, pero también ¿quiénes consumían esos libros? ¿Quiénes los leían? ¿Quiénes los traían? Obviamente, pues esencialmente son miembros de la comunidad católica que los traen, frailes, obispos que traen en sus maletas esos libros o que los piden para su uso en los conventos, en las órdenes religiosas. La colección de la Biblioteca Nacional de Colombia, que cuenta con unos 500 ejemplares de libros flamencos que viajaron al Nuevo Reino de Granada. Entre estos, la mayoría son de temas religiosos, pero también contamos con muchísimos otras temáticas reflejadas en los distintos ejes temáticos de la exposición. A su vez, estos libros, de manera interesante, son en muchos casos de autores flamencos o españoles importantes en el terreno científico, o en la literatura o en la exégesis religiosa. En este eje de cigüeñas y leones quisimos dar cuenta del mundo de los impresores, la calidad tipográfica alcanzada en Amberes y los grabados que se podían insertar en los libros.
En cuanto a las impresores, es importante decir que se trataba de familias donde se hereda el negocio de padres a hijos, a veces pasando con las viudas o hermanas, incluso a veces trabajaban en la empresa. Era una suerte, digo, de empresa porque ahí convergían obreros, obviamente tipográficos, pero también filólogos, personas que conocían los idiomas y podían revisar los textos, y el mismo impresor. Las casas editoriales como la de Verdusen o los Plantino Moretus, todos tenían un sello de impresión que se ubicaba en la portada de los libros que combinaba un eslogan, una fórmula que demostraba el trabajo que querían producir y un dibujo, un grabado altamente decorado que contenía cigüeñas, leones o compases. Aquí tenemos un ejemplo de sello de impresor, es el sello de la casa Verdusen, ubicada en Amberes, que cuenta con cigüeñas, una alimentando a la otra, y combina con un grabado alrededor supremamente sofisticado, y podemos leer también el mote que dice Pietas homini tutissima virtus. Importante notar que estos editores ubicados en Amberes recibían de parte de la corona española unos privilegios de impresión que les permitía producir sea un libro, la obra de un autor, sea un tipo de obras, como tal tipo de Biblia, por ejemplo, o tal tipo de sermones. En cuanto a la calidad de la impresión amberina, de la que ya hemos hablado, aquí lo que podemos observar en este eje de cigüeñas y leones es la complejidad de una caja tipográfica en este libro que es el Código Justiniano. También había libros de derecho en las bibliotecas neogranadinas procedentes de Flandes. En este caso lo que queremos resaltar es la capacidad no solamente para imprimir textos, sino para imprimir mapas detallados con, si lo ven con detalle, arbolitos, iglesias, o en el caso de ciudades, casitas, en este libro que es sobre la ciudad de Amberes y la Compañía de Jesús en la zona de Amberes. En este caso es un privilegio de impresión otorgado a Manuel de Azpilcueta para que la imprenta plantiniana pudiera producir su obra. Aquí pues es un magnífico grabado en un libro sobre Felipe el Prudente y sus derechos sobre Portugal. Importante resaltar aquí que se trata de un dibujo de Quilinus II, un artista amberino, a partir del cual el grabador Jacob Neves, también de Amberes, hizo la grabación. Hemos hablado de los grabados, pero tal vez no hemos hablado mucho de los grabadores. Hay otro grabador importante que aparece en varios de los frontispicios, que es Gaspar Butats. En el caso de Butats, él hacía igualmente los dibujos de sus grabados, y ya hemos hablado de Rubens como dibujante de los dibujos con los cuales se hacían los grabados. Finalmente, importantes son libros de emblemas que también nos muestran la calidad de los grabados sobre metal hechos en Amberes. Esos libros de emblemas son esa combinación de grabados que llaman a la reflexión moral con un texto que puede ser un poema en general, cuyo desarrollo permite esas reflexiones morales o religiosas en este caso. Aquí tenemos dos textos, uno en español y otro en latín, las emblematas de Andrea Sciatti, un clásico italiano, jurista italiano, y el Conde de Rebolledo, otro clásico pero español, en este caso de la selva militar y política. Los otros 5 ejes son más temáticos, digamos, reflejando la temática de los libros publicados en Amberes en la época. En el eje El siglo de oro español y las guerras de Flandes juntamos libros sobre dos temáticas. Una son las obras insignes de la literatura española, donde encontramos autores conocidos como Miguel de Cervantes o Francisco de Quevedo, y otros autores menos conocidos como Juan de Mena o Lorenzo Gracián.
Recordemos que los autores españoles deseaban que sus libros fueran editados en Amberes, no necesariamente la primera edición, pero al menos alguna de esas ediciones por la calidad que lograban los editores flamencos. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos este libro de Juan de Mena, que es Las 300, es un autor español, un poeta español relativamente conocido. Este es el libro más antiguo del que tenemos en la exposición, que tenemos presentado en la exposición, es de 1552. Estos libros, por su parte, versan sobre la historia de los Países Bajos, las guerras de Flandes, y en particular los dos que tenemos aquí son en idioma flamenco. No son libros que circularon en la Nueva Granada, pero que están aquí en este momento, también adornados con grabados increíbles. Aquí en la Biblioteca Nacional tenemos sobre las guerras de Flandes 3 libros, este hermoso libro con grabados espectaculares del asedio de Breda, uno de los momentos claves de las batallas de los tercios de Flandes contra las tropas enemigas. Esta parte de la sección está dedicada a libros de la literatura de oro español, de autores conocidos, en este caso Francisco de Quevedo, con sus obras completas, divididas en 3 tomos, y finalmente 2 tomos de la obra de Cervantes, del Quijote, con un grabado de portada donde encontramos a Dulcinea, a Sancho Panza y al mismo Don Quijote con Merlín y los famosos molinos de viento, en una edición que es de los hermanos Verdusen. En este eje, titulado Redescubriendo el conocimiento antiguo, lo que se quiso enfatizar es cómo, durante el periodo conocido como el Renacimiento, diferentes autores quisieron volver a acercarse a los autores latinos como Ovidio, Cicerón y Tácito. Por ejemplo, un autor como Justo Lipsio, que es un humanista importante a la par con el famoso Erasmo de Rotterdam o el inglés Tomás Moro, quisieron volver a pensar el hombre a partir de nuevas lecturas de la época, de tal suerte que hay libros sobre, por ejemplo, el anfiteatro romano y un estudio profundo sobre estos temas. Otro asunto que tocan esos humanistas es el de los emblemas. Los libros de emblemas son libros que pueden ser en español o en latín. Aquí tenemos muestras de libros de esta naturaleza en español. Son espacios donde el autor va a conectar poemas y reflexiones morales a través de los poemas y de los textos, con imágenes que también llevan a la reflexión y que permiten elevarse y reflexionar. Tenemos aquí este ejemplo del trabajo de Octavio Baeños, un flamenco, y estos de Saavedra, que también son libros de emblemas ricamente ilustrados. En complemento del eje Redescubriendo el conocimiento antiguo, tenemos libros como Las Metamorfosis de Ovidio y los comentarios de Julio César, que eran retrabajados, releídos por los humanistas del periodo del siglo XVI y XVII. A su vez, en ese periodo se estudiaban los idiomas antiguos, se estudiaba el griego. Aquí tenemos una gramática griega completa, que es un trabajo publicado con la imprenta plantiniana, uno de sus libros importantes. Y en este libro, que es un libro de arqueología, vemos el uso de otra tipografía, que es la tipografía árabe. Entonces, en esa parte hay un énfasis en querer mostrar que la tipografía amberina era capaz de usar y de tener los tipos móviles en distintos idiomas. Un libro clave de esta sección es un libro de Justo Lipsio, que es ese famoso humanista flamenco de la Universidad de Lovaina, pero lo que tiene de particular este libro, que son unas cartas, es la muestra de cómo los censores tachaban en los libros en los contenidos que no eran acordes con el índice de libros prohibidos del momento. Entonces, para los censores había distintas formas, podían arrancar las páginas o pegar
otra página encima del texto. Aquí lo que tenemos es que se borró las líneas, una carta entera en un caso y unas líneas en otro caso y imposibilita completamente leer este texto. Eso nos muestra pues la importancia de los índices, de la expurgación. Eso es una expurgación hecha según el índice de 1707, pero hecha en 1715 en Cartagena por un censor franciscano, Diego Barroso. El Nuevo Mundo estaba presente en los talleres de impresión de Amberes. En efecto, allá se publicaban libros en español para un público hispanohablante, tanto en Europa como en América. Y parte de esa producción versaba sobre la conquista o las crónicas de Indias. A su vez, se producían libros sobre la administración de los indios o la administración de las colonias. Uno de esos libros en particular es, por ejemplo, ese Itinerario para párrocos de indios, que es un libro publicado por Alonso de la Peña, que es un obispo, el obispo de Quito, en esa época que producen los Verdúzin y en Amberes, permite administrar a los indios en América. Es un libro que fue muy usado en América, obviamente, por su temática. Lo que podemos subrayar aquí es la portada a dos tintas, que es una característica de los libros que no contaban con posibilidad de tener grabados elaborados, y entonces las dos tintas era pues su marca distintiva. Aquí lo que tenemos son unos libros muy particulares de Lucas Fernández de Piedrahíta, son muy conocidos, son la historia general de del nuevo reino de Granada, que se atribuye generalmente al impresor Verdúzin en Amberes. Los pusimos acá porque realmente no son libros publicados en Amberes, sino que lo fueron en Sevilla por un editor que se llama López de Haro, que quiso imitar realmente la producción que se lograba en Amberes, pero podemos detallar que efectivamente no fueron producidos en Amberes porque la calidad no es la misma. Si detallamos, por ejemplo, esta hoja, vemos que está abierta, que las columnas no están del todo rectas, que la página está mal cortada. Esos son detalles que no hubieran sucedido en una edición amberina. Otro asunto por el cual los especialistas descubrieron que no eran libros publicados en Amberes, estos de Lucas Fernández de Piedrahíta, que circularon muchísimo en América, en particular, obviamente, en el Nuevo Reino de Granada, es que esos permisos de impresión de los que se ha hablado no son firmados en Flandes, como deberían serlo en Bruselas, sino son exclusivamente españoles, de autoridades eclesiásticas españolas, lo que nos indica que pues nunca pasaron por Flandes. Lo que ello refuerza en realidad, y por eso los quisimos tener en la exposición, es que nos indica, nos refuerza la idea del sello de Amberes, ¿no? Esta importancia del sello amberino como calidad, como muestra de calidad. Uno de esos libros es esta historia de la vida y hechos del emperador Carlos V, donde vemos un grabado de Montezuma por la toma del imperio azteca por Cortés. En este otro es La política indiana de Juan de Solórzano y Pereira, una obra famosísima, conocidísima de los historiadores, y que fue producida por Verdúzin en 1703, en este caso también con una portada en dos tintas, y observamos el famoso sello del impresor Verdúzin, que es un león. Un eje importante que reúne libros muy diversos es el eje que habla de cartografía, geografía, botánica y medicina. Es el eje en el cual quisimos mostrar el desarrollo de las ciencias en el periodo conocido como el Renacimiento. En esa época, gracias a los viajes de descubrimiento que hicieron los europeos hacia tierras que desconocían,
creció la cartografía, pero también crecieron otros conocimientos como las matemáticas y los descubrimientos en botánica y en medicina. La imprenta fue clave para la circulación de estos conocimientos nuevos en el resto de Europa y del mundo. Aquí estamos frente a libros de geografía, pues hay un libro de geografía y un mapa. El libro es de Fernández de Medrano, un importante matemático e ingeniero de la época, y su libro es un libro en español, lo que es un dato importante de subrayar, y aquí es una edición que no es la primera, pero donde podemos observar cómo las mediciones utilizadas en la generación de mapas se incluían como anexos, digamos, que se podían desplegar al final del libro. En este mapa, en cambio, que es a color, es el único que tenemos a color, es una obra de Abraham Ortelius. Ortelius era un cartógrafo, geógrafo importante flamenco de la misma época que Mercator, porque en Flandes tenemos en esa época un importante centro de creación de mapas y de generación de mapas. Ese mapa es muy particular, o parte de este mapa, es la Florida, una parte de México y Perú y la zona de la región de producción de oro, y en ella vemos, pues, en particular en el Nuevo Reino de Granada, ciudades como Tocaima, Santa Fe, Cali, Popayán, Pasto y Mompox. Un libro aquí importante es el de Rembert Dodoens, que es un médico y botánico flamenco, que fue editado por los Plantini. Este libro equivale a la primera edición de 1574 y es sobre purgantes y raíces eficaces. Otro libro es de otro médico flamenco, Baudouin, pero también tenemos matemáticas, y en ese libro del flamenco André Taquet lo que podemos observar es muchos temas, no solamente la matemática, sino la astronomía, las artes ópticas, las artes militares. Y una obra clave es este atlas del Teatro del Orbe en la Tierra, del famoso Abraham Ortelius, publicado también por Plantini en 1570. Aquí tenemos una versión posterior de 1602. Lo importante de este atlas es que es la primera vez que se representa en un mismo libro distintas mapas de todo el mundo, e incluso el mapamundi completo. Y el último eje es el de Dios y el hombre, donde encontramos una serie de textos que contienen Biblias, tratados religiosos y diferentes obras que versan sobre la religión católica. En esa vitrina tenemos un libro muy interesante. Se trata de un texto de Jean de Van Cotewey, que viajó a las Tierras Santas, a Jerusalén y Siria, y nos deja un relato de su travesía por estas tierras. En su libro, que esta versión está en gótico, observamos varios mapas de la Tierra Santa, en este caso aquí de Jerusalén. En esta otra vitrina, bueno, hay una Biblia sacra muy importante, es de 1583, es una de las producciones de la casa Plantini, y la particularidad de esta Biblia es que es ricamente ilustrada. Aquí esta Biblia está abierta en la página de las 12 tribus acampando en el desierto del Sinaí en torno al tabernáculo, y podemos detallar animales, personas, carpas, y hay varias en esta Biblia, hay grabados de doble página o de página sencilla. Es una versión en latín del impresor Cristóbal Plantino. Y finalmente en esta vitrina hay otros libros, pero vemos de pequeño tamaño, incluso uno pequeñísimo de tamaño de bolsillo al cual ya nos acercaremos. Este libro me parece muy interesante conectarlo con un tema del que hemos hablado anteriormente, y es que los editores de Amberes veían crecer falsificaciones a sus obras. Esta es una obra que dice haber sido publicada en Amberes por Marcos Miguel Busquet, pero sabemos que Marcos Miguel Busquet nunca publicó en Amberes, publicaba en Ginebra o en Lausana, en la actual Suiza, que era una tierra protestante. Por ende, lo que quiso hacer ese editor Busquet es hacer pasar su obra por una obra hecha en Amberes para evitar, digamos, la persecución de las autoridades eclesiásticas.
Esta imitación de Jesucristo es un libro muy importante, es un libro devocional que fue clave para la evangelización en general, en particular de América. Por ende encontramos en América y en la Nueva Granada en particular varias ediciones. Aquí contamos con 2 ediciones, esta pequeña de bolsillo que tiene ilustraciones, ¿sí? Incluso en pequeño había grabados aquí de la Última Cena, y esta otra edición que es de Lieja, casi del mismo año, un año de diferencia, pero vemos que es una edición mucho más sencilla, que no cuenta con grabados. Esta es una Biblia de bolsillo, de tamaño pequeño, que hace parte del eje Dios y el hombre, este eje donde mostramos los libros religiosos publicados en los Países Bajos meridionales. Encontramos distintos tipos de libros, como esta Biblia, que se contrapone con la Biblia de bolsillo. Aquí tenemos una Biblia grande con grabados pequeños, y vemos algo que está en otro eje, que es el tema de la calidad de la impresión, ¿no? Aquí vemos columnas, marginalias, recuadros internos al texto, realmente una calidad de impresión muy superior, y los grabados excepcionales son del Arca de Noé. Esta Biblia grande es de Juan Mercio, de 1634, y la quiero subrayar porque en su frontispicio está un grabado hecho a partir de un dibujo de Rubens. Quiero aprovechar ese volumen de la Ciudad de Dios de Agustín para mencionar diferentes cosas. Una sería el sello de impresor de Plantini, ese es un libro de Cristóbal Plantini, el sello de impresor donde tenemos ese famoso eslogan, que es en este caso Laboret Constantia. También hay otro asunto importante en esta portada, y es esas marcas que dejaban los usuarios en los libros. Aquí tenemos claramente de dos dueños distintos. Una nos indica el precio y el dueño del libro en un momento dado, y el otro nos indica que el libro fue expurgado conforme al expurgatorio del año de 1707, es decir, que el libro fue revisado por un censor que le daba visto bueno, digamos, a la obra para que pudiera circular en el nuevo Reino de Granada. Ahora nos dirigimos al Imago Primi, que es una obra de la Compañía de Jesús que fue clave durante todo el periodo del siglo XVI y XVII, porque contiene 127 emblemas, es decir, grabados acompañados de texto sobre la historia de la comunidad de la Compañía de Jesús en su parte flamenca de Flandes, Bélgica. Aquí tenemos 2 tomos de los Annales Sacri de Torniello, que son ediciones científicas comentadas de los textos bíblicos, y cuentan con grabados que nos permiten evidenciar el tabernáculo, el templo de Jerusalén, el arca de la alianza, distintos motivos que los conocedores de la Biblia reconocerán fácilmente. Finalmente hay otra Biblia que es interesante por su tamaño, en este caso por su grosor, por su portada y por la indicación de que fue usada en Tunja por la Compañía de Jesús. La exposición reflexiona sobre la importancia de Amberes como uno de los epicentros de la producción editorial del mundo occidental durante los siglos XVI y XVII. Reflexiona también sobre la relevancia de los libros flamencos para el nuevo Reino de Granada. La muestra estará abierta hasta el 7 de junio en las salas de la Biblioteca Luis Ángel Arango y de la Biblioteca Nacional de Colombia. Se puede visitar presencialmente de manera gratuita, haciendo reserva previa en el caso de la Biblioteca Luis Ángel Arango y presentándose en el caso de la Biblioteca Nacional de Colombia. También se puede visitar de manera virtual a través de los recursos disponibles en la página web de estas instituciones, www.banrepcultural.org y www.bibliotecanacional.gov.co. Acompaña el proyecto el libro del mismo nombre, El sello de Amberes, editado recientemente por la Universidad de los Andes.